queridos amigos y enemigos también, que se están tomando muy en serio mi salud. Comparecemos hoy para explicar una de las coreografías más bien planificadas, bien ideadas, su comienzo, porque Marx enseñó que estas cosas hay que estudiarlas por el inicio, por el comienzo. Vamos a hablar sobre lo ocurrido en el Moncada, sobre lo que ocurrió, lo que nos han contado y sobre lo que otros no han pensado. Por ahí tengo un viejo video sobre este tema, fue el primero que hice, que alucino, ¿no?, que en 3 años ni 3.000 personas lo hayan visto. Y fue el primero, muy nervioso, cuando aquello, pues bueno, yo lloraba mucho, no estaba acostumbrado a esto de estar delante de una cámara. Fue la primera vez que tuve la osadía, ¿no? Hoy decido no repetir aquel video, aunque algunas cosas pues es inevitable que se repitan. Hay gente que dice no, que este repite. Yo no repito, trato de recordar, de que recuerden. Aparte de eso, quien nota que he repetido es que ha aprendido la lección y eso pues me alegra. Pero por encima de todo, siempre hay cosas nuevas. Siempre, si no, pues hoy cogería aquel video y lo pondría. Además, en 3 años, pues en esta labor, pues ha habido una merma por muchas razones y aquel me ayudaba más con la autoestima. Pero no, creo que esto es muy importante porque siempre hay cosas nuevas. En 3 años se aprende mucho cuando uno se mete a hacer este tipo de análisis. Esto se crea una especie de vicio de investigar. Cuando uno ya no busca la información es la que busca uno. Y por eso hoy estamos aquí con los amigos y con esos enemigos que tanto se incomodan, porque este tema es irrebatible. Incluso el que quiera contradecirlo está defendiendo a Fidel, porque entonces tiene que creer que Fidel fue el látigo, la estrella, que con 12 hombres hizo lo que hizo. Y aquí verán, por ejemplo, un error de Fidel de lo que no hizo y podía haber hecho con 130 o 131, aunque estos números siempre oscilan, es decir, siempre hay uno que cuenta una cosa, otro otra, y bueno, no estaba allí, no los conté. Tengo que guiarme en ese caso por ese aproximado que otros cuentan. En este mundo hay muchas mentiras. De hecho, todo lo que llaman historia, todo es mentira. Para eso se contratan a los escritores, para que la narren, y la narren de una forma en que sea creída, y se les paga por eso. No lo pudiera decir si no estuviera en el caso de los que han querido para eso captar. Y no sé si un día me arrepienta, pero creo que no me arrepentiré, porque eso no puede ofrecer satisfacción a quien sea capaz de vender su talento para defender, por ejemplo, a Batista y a tantos asesinos más, para justificar crímenes, bombardeos y barbaridades que se han cometido en este mundo. Hay 2 grandes mentiras que tienen en común su origen, es decir, 2 revoluciones en este caso. No vamos a tocar la francesa, porque es un tema que no me importa. Como sé que todo es mentira, no tengo por qué centrarme en eso, pero sí en esto, teniendo en cuenta investigaciones del profesor Sutton y las que este servidor, este humilde guajiro, ha hecho por su cuenta en tan difíciles condiciones que, como diría el elegante de Fidel en el juicio de Moncada, no, él no lo dijo, se lo escribieron, porque él ni siquiera escribió La historia me absorberá. Esa es otra de las grandes mentiras. Pero hay 2 mentiras con respecto a 2 revoluciones en este mundo que verdaderamente merecen su repaso. Una es la revolución socialista del octubre aquel de Lenin, hecha con dinero de los Estados Unidos. Es decir, esa revolución
fue hecha por los Estados Unidos. Por eso lleva la palabra, más adelante cuando se convirtió en la Unión Soviética, la palabra unión. Son dos países, vamos a llamarle países, son corporaciones. Aunque Rusia sí era un país, que estos salvajes han destruido, estos psicópatas. Rusia era un gran país, mientras que los Estados Unidos no es un gran país, no es un país, es una corporación, es el brazo armado del nuevo orden mundial, pero hay un trabajo de inteligencia dentro de todo esto, que los cerebros, eso no es para cualquier cerebro, para que como tal lo interprete. Es decir, esos cerebros siempre buscarían una justificación para ver a los Estados Unidos como la policía del mundo, como las que van a arreglarlo todo, y no ven el desastre que en realidad han dejado allí por donde han pasado. Y Cuba no se queda atrás en eso. La Unión Soviética fue creada por ellos. Gastaron dinero para que Lenin triunfara y mucho más para desarrollarla. Es una contradicción, o sería una contradicción, que un país con un sistema socialista, que el sistema socialista no funciona, porque se prohíbe todo, porque se suspende el comercio, donde no se puede innovar, la creatividad tiene que estar acorde con las cosas que se dictan, y la Unión Soviética se desarrolló. Es cuento cuando dicen que en la Unión Soviética se pasaba hambre. Hubo tiempos de hambruna, eso sí es verdad. Incluso hubo tiempos de hambruna en que quisieron separarse de los Estados Unidos, de la ayuda capitalista. Pero en realidad allí no hubo hambre. Sé que esto molesta al exiliado con complejo de estadounidense, que quiere que se diga que el comunismo es fatal en todas partes, y lo es, no deja de serlo, pero no es lo que te han contado. Pero bien, aquellos por lo menos colaboraron y dieron dinero a los Estados Unidos. Es decir, hubo una buena combinación, un negocio importante, porque el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. En cambio, en Cuba el negocio fue otro. Lo de Cuba fue preparar a Cuba para hacer una mudanza, es decir, para mudar Cuba hacia la Florida y Las Vegas. Eso fue una mudanza muy cara, es una de las obras más caras. La Revolución Cubana le costó más a los Estados Unidos que la Revolución de Lenin. Y ustedes me perdonan, pero bueno, el que se meta aquí, por si alguien ha llegado nuevo, que sepa que aquí se llaman las cosas por su nombre, no por el nombre que dicen o que han dicho todos los periodistas que han vivido de este cuento, de esta desgracia, convirtiéndola en su cuento. Este no es el caso. Para hablar del 26 de julio, no podemos centrarnos directamente en el 26 de julio, porque esto tiene su cola. Y si no, volvemos atrás por unos minutos, pues estamos como intentando sembrar árboles en el mar. Es bueno decir, para no olvidar, que el día 26 de julio es el cumpleaños de la CIA y también del FBI. Del FBI en el 1908 y de la CIA en el 47. Algunos elegantes buscarán rápido en internet, como ha ocurrido cuando me han hecho entrevistas, para decir que miento. Pero sí, fue ese día el que el mono que allí tenían llamado Truman, el asesino. Truman fue un asesino, es decir, nadie ha dado una orden en un segundo para matar tanta gente a la misma vez como lo que hizo Truman en Japón. El asesino Truman, el día 26 de julio del 47, firmó el acta de seguridad nacional que establece a la Agencia Central de Inteligencia, aunque ésta comenzaría a ya exhibir sus agallas a partir del 18 de septiembre de aquel mismo año, aunque fue en el 48 cuando comenzó la destrucción del continente, la parte del continente que mal se llama Latinoamérica, pero claro, se llama así porque pertenece a Roma. En realidad es más bonito decir América del Sur,
Estas cosas tienen mucho que ver cuando entran en la mente del individuo, pero no debemos ser automáticos. Todo merece un análisis, como lo merece aquello de que los Estados Unidos se llamen América. Estados Unidos no es América, Estados Unidos es una corporación de la unión de 13 colonias y el verdadero nombre es Colombia, no es América. Pero Estados Unidos es un nombre que suena muy feo y estas cosas suenan, cuando se dice América, suena más lindo y más grande, abarca más en el cerebro. Y no es América porque ahí entraría Canadá, entraría Argentina, Brasil y todo eso. En el 48 es cuando estrenan a Fidel Castro, el 9 de abril del 48, que había sido captado, según Ramón B. Conte, que estuvo con él aquel día en una finca de La Habana, en un lugar llamado Baltimore. Fue donde dice que captaron a Fidel. Para mí Fidel nació captado, porque Fidel nació para rey. Y en todo esto hay un proceso para llevarlo a reinar. Y el 26 de julio sería uno, pero el Bogotazo sería un estreno por la repercusión que tuvo el Bogotazo como desastre, como el inicio de un desastre para los pueblos de América, que Fidel Castro tendría más adelante la misión de asustar el dinero de los pueblos de América para que fuera hacia la Florida. La desgracia de Cuba es muy larga. España nos vendió, no es que nos vendió, España nos tenía vendido ya desde que encontró Cuba, ya en los planes estaba todo, no tal vez lo que ha ocurrido así directamente con el nombre de comunismo, ¿no? Porque esta gente tiene muchos cerebros constantemente elaborando ideas. No en vano, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial se sacan hacia los Estados Unidos en la operación Pisapapel a científicos que tendrían que ver con la mentira de la luna y sobre todo con el trabajo en los cerebros de los seres humanos. De esta labor se encargó uno de los tipos más macabros de la historia de la humanidad, llamado Allen Dulles, hermano de uno que era accionista en Cuba de la United Fruit, John Foster Dulles, que no se puede hablar de estas cosas sin dejar de nombrar a la United Fruit, de la cual Nixon era secretario, y quien iba a ser el suegro de Fidel, el abogado, y en un lugar donde el suegro de Fidel también era alcalde. Estas cosas que se repiten son necesarias. No se puede saltar 8 metros sin no pasar por encima del primer metro. Entonces hay que llegar aquí por un orden. La United Fruit fue creada después de la voladura del Maine, que fue una acción que hubo entre Estados Unidos en complot con España para que Cuba ya quedara completamente bajo la tutela de los Estados Unidos, aunque los cubanos pues de esto no se percataron directamente. Hay un hecho que lo demuestra y trataré de no olvidarlo, que tiene que ver con la enmienda Platt, que la ponen en ese momento casi en paralelo con la United Fruit. La United Fruit no era una empresa destinada al negocio de la fruta, como se nos ha dicho. Sí lo hacía porque eso es una tapadera. Creo que a esto se le llama persianas. La United Fruit en realidad era una agencia destinada a hacer cambios, sobre todo en Centroamérica, a destruir Centroamérica, a bananizar repúblicas, y una de esas sería Cuba. Ellos saben cómo hacer estas cosas para despistar. Es decir, primero te ayudan y después te fastidian. Eso es igual que un amigo tuyo que te coge y te ve en un mal momento y te ayuda. Y tú no te das cuenta que desde la ayuda de ese amigo vas pasando directamente a una esclavitud. A mí por lo menos eso me ha ocurrido varias veces en la vida, no una sola vez. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos son psicópatas. Y esto está lleno de psicópatas. La historia esta, todos estos personajes son psicópatas, porque nadie que tenga alma, que tenga corazón, se atreve a destrozar un país
una nación como lo era Cuba. Cuba sí era una nación, los Estados Unidos no es ninguna nación. Analicen todo el reguero de patas que hay ahí y busquen lo que significa nación. Y Cuba lo logró ser, gracias a ellos también, porque aquí hay que decir la verdad, pero gracias a que fueron ese amigo que te ayuda para después fastidiarte, para después esclavizarte, para garantizar una mudanza que de todos modos, todo lo que ellos invirtieran en Cuba, tanto en la Revolución Cubana como luego en Cuba, eso iba a volver para allá, porque los cubanos tendrían la misión de hacer la Florida, de drenarla y de hacerla. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta para entender esta descarga. Vamos a saltar de la puesta de la enmienda Platt al año 33, que es un año clave en la historia de la humanidad. Fue el momento en que los Estados Unidos, concretamente el abuelo de Bush, padre del otro Bush, de los Skull and Bones de Yale. Esto hay que tener en cuenta, que la dirección de los Estados Unidos está en manos de esa gente. En Estados Unidos, los dos candidatos que ustedes vean de un partido y otro están bajo la bota de los Skull and Bones. En todas partes del mundo ir a elecciones es perder tiempo, pero concretamente en los Estados Unidos es una de las burlas y de los shows más grandes que existe. Repito, vean a Bush y a Kerry. Kerry es el jefe de Bush en los Skull and Bones. Sin embargo, se han visto ahí porque los políticos son actores. Pero todos, a mí no me vengan con cuentos de excepciones. No hay excepciones. Cuando tú ves una excepción, o es que tienes el cerebro demasiado manipulado, o es que es tan triste la realidad que tu cerebro necesita creer en alguien. Creer en alguien menos en ti. Ningún político va a solucionar tus problemas. Ningún político te dice, óyeme, trata de ahorrar y búscate una finca y vete para un campo a vivir para que seas libre. ¿Sabe por qué no te lo dice? Porque si te vas para el campo, no estás preso en la ciudad, no estás en el Palomar, y entonces los necesitas a ellos para que te hagan calle. Ellos saben cómo manipularte. En el año 33, el abuelo de Bush pone en Alemania de Skull and Bones también. Todos los Bush son del Skull and Bones. Ese que pusieron en Miami para subir la autoestima de los cubanos, dicen que no, pero hijo de gato caza ratón. En Alemania ponen a Hitler. En Cuba, indirectamente van exhibiendo a Grau, que era tan hitleriano que usted verá que poca gente se ha afeitado como Hitler, aparte de Chaplin, ¿no? Y ahí lo tienen. Pero claro, Grau era un tipo muy débil, pero era un hombre preparado. Fue preparado para estas cosas y estaría, si no bien detrás, a un lado de Batista, como mismo estaría el suegro de Fidel, mientras se iban criando a los cuñados de Fidel y al mismo Fidel para lo que venía más adelante. Estos tipos ponen al mismo tiempo, en homenaje a los Skull and Bones que cumplían 100 años, ponen en Alemania a Hitler, Ford y Bush sobre todas las cosas, mientras fortalecían la Unión Soviética e iban preparando la coreografía de la Segunda Guerra Mundial entre Hitler y Stalin, que aparentaría que con Stalin estarían los Estados Unidos y los ingleses, y que parecería que con Hitler estaban los italianos, cuando también los italianos fortalecían a la Unión Soviética. Y también Japón. Aquí todo está mezclado, todo está estudiado, todo es una coreografía. En Cuba crean un gobierno, es decir, los sargentos se van por encima de los generales de todo el mundo. Eso es imposible sin la ayuda de los Estados Unidos, sin el apoyo, sin que sea una planificación creada en los Estados Unidos. Sobre todo para fastidiar el nacionalismo de Machado, que era la conexión con las supuestas guerras de independencia que hubo en Cuba. A Machado aquí ya lo dejan a un lado
entra Batista, Grau, porque a Batista no lo pueden poner de presidente, porque aparte de la edad y que era un desconocido y que no tenía preparación ninguna, era colombiano también, entonces no tenía documentos para poder presentarse como presidente. Sin embargo, los Estados Unidos, lejos de apoyar su golpe y de haberlo creado, lo reconoce. Y ya empieza en Cuba, empieza la revolución cubana. De hecho, aquí pueden oír a Batista gritando. Dos cosas pueden ver. Una es, pueden ver su aspecto colombiano completamente, sus gestos que no guardan relación con el registro de un cubano. Pueden ver su pelo como vuela, para los que crean que era mulato. Batista de mulato no tenía nada. Batista era un indio colombiano, y pueden escuchar su acento por encima de todas las cosas. Además de verlo inseguro, todo eso apliquen un poquito la lógica, la psicología, sin entrar en obsesiones y fanatismo, para reconocer lo que aquí se intenta transmitir. Por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Concurrir a las elecciones generales que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada. El 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas, en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas. Entonces Batista, ya crean una pentarquía, todo el cuento, pero bueno, ya esto podemos saberlo o podemos buscarlo y encontraremos varias versiones y cada uno que se haga la suya. Pero hay algo importante, que al año siguiente de este golpe de Batista, porque eso fue un golpe de Estado, Batista llenó a Cuba de golpes de Estado, incluso cuando lo ponen en el 40 de presidente, eso fue puesto, porque jamás Batista hubiera ganado unas elecciones en Cuba, porque Cuba siempre tuvo el defecto de ser racista. En el año 34 quitan la enmienda Platt. Eso es un golpe con una inteligencia alucinante. Al quitar la enmienda Platt, le dan los Estados Unidos a entender a los cubanos que ya no se van a meter en ningún lío de los que hubiera en Cuba, que ellos estarían fuera de todo conflicto que se creara en Cuba. Y claro, eso es lo que se da a entender. Sin embargo, es cuando más metidos están en Cuba, porque por ejemplo Columbia, el cuartel de Columbia en La Habana, que era la primera fortaleza de Cuba, después curiosamente estaba en Moncada, Columbia estaba repleto de militares estadounidenses del Pentágono dirigiendo a Batista, a Grau, a los Valar, al viejo en este caso. Es decir, no vaciaron Columbia, tampoco vaciaron Guantánamo. El pueblo cubano aquel día, cuando quitan la enmienda Platt, lo celebró porque se sentían libres. Es decir, sentían que ya la bota de los Estados Unidos no estaba sobre Cuba, y en Cuba había muchas empresas estadounidenses y muy buenos que eran. Las cosas hay que decirlas como son. Muy buenos que eran, tanto como empresarios como personas, quitando a la United Fruit. Y claro, había también algunos cabrones, porque en mi investigación sobre este tema desde niño, sin saber que un día iba a hacer esta labor, siempre me preocupé por eso. Y eran gente muy buena, gente que dejaba crear. Incluso el empresario español te pagaba para que trabajaras, y el empresario estadounidense te pagaba para que trabajaras, y también te pagaba si pensabas algo bueno. Las cosas hay que decirlas como son, pero eran otros tiempos. También la dirección de su gran nación le fastidió los negocios en Cuba, aunque los indemnizaron, aunque digan que no, sí los indemnizaron, porque si no las protestas todavía no hubieran terminado, pero les fastidió la buena vida que
que tenían en Cuba y los negocios que tenían en Cuba, porque en Cuba se vivía mejor que en los Estados Unidos. De hecho, hasta el año 68, hasta que Fidel hizo la zafra de los 10 millones, todavía en Cuba se vivía mejor que en los Estados Unidos, que eso poca gente se atreve a reconocerlo. Pero es claro, Fidel vivió de todo lo que había almacenado en Cuba y que todavía los campos de Cuba no estaban vacíos, había comida en Cuba y muchos almacenes todavía estaban llenos de ropa. Las tiendas, uno entraba cuando era un niño y el perfume de las tiendas no tenía nada que ver con el vacío que después quedó y cuando Cuba se llenó de trapos de otra parte. Pasa un tiempo en lo que la agencia central, ya es decir, ya vamos a separarnos de lo que hizo Batista en el 33, ni vamos a centrarnos en lo que hizo en el 40, hasta el 44. Batista regresa a Cuba en el 48, ya Fidel había participado en el Bogotazo, que tuvo un éxito tremendo. Grau era el presidente de Cuba. ¿Cómo se entiende que a un delincuente como Fidel Castro, por la gracia que hizo en el Bogotazo, estando en Bogotá todo el personal que estaría en Cuba después al llamado triunfo de la Revolución Cubana, cómo se entiende que el presidente de Cuba para un desconocido mande un avión para sacarlo de Colombia? Señores, ahí tienen una prueba salvaje de hasta qué punto Fidel Castro estaba blindado. Es decir, hasta qué, y claro, ¿y quién mandaba en Cuba? Mandaba Batista. Batista no dejó de gobernar Cuba nunca. Hasta Batista, desde el 33 hasta el 59, Batista fue el rey de Cuba. Claro, detrás tenía cerebros que lo asesoraran y también cumplía órdenes de los Estados Unidos. Para eso en Colombia estaba plagado de asesores. Con cada departamento en Cuba, cada ministerio tenía un homólogo. Porque era necesario subir a Cuba antes de dejarla caer. Porque si no la suben, Fidel no hubiera aguantado ni un año. Entonces necesitaban que en Cuba, que Cuba estuviera por todo lo alto para que el pueblo se enamorara de Fidel, obedeciera a Fidel, mientras que Fidel iba amaestrando a ese león que era el pueblo de Cuba. Fidel lo fue amaestrando, lo fue castigando, lo fue intimidando con los fusilamientos, con todo, y ya se iba desfasando una generación que completamente quedaba apendejada, sin otra palabra. Iba saliendo otra, que era la mía en este caso, que ya nuestros mismos padres nos aconsejaban estar apendejados, porque no querían perdernos y también ellos también lo estaban porque no querían que nosotros los perdiéramos a ellos. Esto es un perro que constantemente se quiere coger el rabo, se quiere coger y se lo coge. Así hay que interpretar estas cosas. En el año 53 entra en eso que llaman Casa Blanca, que es la oscuridad de este mundo, entra un político disfrazado de militar, aunque ya se había quitado tal vez el uniforme, que fue Eisenhower, otra de las grandes marionetas del nuevo orden mundial. Eisenhower, que supuestamente en Alemania se destacó y que mandó a hacer fotos por los campos de concentración que vio, para que nunca nadie dijera que eso era mentira, era el encargado de convertir a Cuba en un campo de concentración completamente. Eisenhower hereda de Truman al director de la CIA, que fue Allen Dulles. Fue el primer director civil de la CIA. Lo hereda y aquí comienza una fase nueva de la historia. Ya Batista, mientras estaba Truman, había dado el golpe de Estado del 52 a Prio. El golpe de Estado que habría que ver cómo, si Prio era del mismo partido de Grau, cómo es que Grau se queda en Cuba, cómo es que Batista no lo mata, si supuestamente una vez Grau quería matar a Batista.
Son cosas que nos han metido para que uno se crea la mentira. La misión de Eisenhower con respecto a Cuba es ya preparar esa fase de la revolución llamada cubana, que en realidad es neoyorquina, como el trapo que tenemos de bandera. La misión de Eisenhower es esa, arropar en todo momento a Fidel Castro. ¿Con quién? Por medio de su agencia central de inteligencia, donde tenía a Allen Dulles, que en realidad esa agencia está en los Estados Unidos por encima del presidente. No en vano, tanto la presidencia como esa agencia ha tenido y tiene tanto que ver con los Skull and Bones, que los Skull and Bones son una rama de los Illuminati y de los jesuitas. No en vano, Illuminati y Día de la Libertad de los Estados Unidos, de la independencia, se llevan nada más que 2 meses de diferencia en el 1776. Luego del Bogotazo se celebra en Banes la boda de Fidel con la hija del alcalde de Banes. A dicha boda asisten Batista, muy difícil encontrar pruebas de esto, me han prometido fotos de Batista en esa boda, pero aún no han llegado. Nixon, secretario de la United Fruit, que luego sería presidente en los Estados Unidos, también asiste a esa boda de Fidel. Fidel recibe un regalo de Rockefeller. También es casualidad, ¿no?, que vaya enemigos que iban a ser en el futuro Fidel y Batista, con la distancia que existe entre la zona donde nació Fidel y la que nació Batista, siendo Batista amigo de la familia de Fidel, siendo Batista el padrino de Raúl, siendo Batista el tipo en que ya en este momento, cuando Batista da el golpe de estado del 52, ya Batista estaba en el poder con 4 Díaz Balart. Y no quiero nombrar a Mirta, que seguro que algún carguito también tenía. Es decir, 3 cuñados de Fidel y el suegro de Fidel dirigían a Cuba, con Grau también en las espaldas, y el colombiano Rubén Saldívar, que es el verdadero nombre de Batista. Bien, amigos, ya dejamos este video por aquí para no dilatarlo tanto. Detrás de este, por fuerza, irá lo ocurrido en realidad ese 26 de julio de 1953, lo que se puede interpretar como el momento en que los Estados Unidos presentan a Fidel Castro a los cubanos como caudillo. Esto se puede ver como la apertura o la profundización de un pozo de petróleo, porque Cuba, aparte de que tiene pozos de petróleo que no nos quieren decir para que aparentemos ser un país pobre, por desgracia, el primer petróleo que los Estados Unidos sacó de Cuba se llama cubanos. Amigos, nos vemos en el próximo video que sigue a este, para que sepan qué ocurrió en el cuartel Moncada. Muchas gracias.